Era un martes lluvioso de noviembre en Madrid. El cielo gris oscuro parecía reflejar el presentimiento que llevaba sintiendo desde que sonó mi despertador. Algo no estaba bien. Lo notaba en el aire, en ese cosquilleo incómodo que se instala en el estómago sin avisar. Mientras caminaba por los pasillos de Tecnologías Ibéricas, donde llevaba trabajando más de 8 años como directora de proyectos, sentí cómo las miradas de mis compañeros me seguían con una mezcla de lástima y alivio. Alivio por no ser ellos quienes recibieran la llamada de recursos humanos. «Buenos días, Carmen. ¿Puedes pasar por mi oficina un momento?», me había dicho Luisa, la responsable de RRHH, con un tono que intentaba sonar casual, pero que no engañaba a nadie. En los últimos meses, esa frase se había convertido en el preludio de despidos. La empresa estaba reestructurándose, como decían los comunicados internos que recibíamos cada semana. Respiré hondo antes de tocar la puerta. Dentro, Luisa estaba sentada tras su escritorio de caoba, acompañada por Javier, el nuevo director financiero que habían traído de la sede de Barcelona. Un hombre frío que veía empleados como números en una hoja de cálculo. «Siéntate, por favor», dijo Luisa, señalando la silla frente a su escritorio. No me miró directamente a los ojos. Mala señal. La oficina olía a café recién hecho y a ese ambientador de vainilla que Luisa siempre usaba. Pero hoy, esos olores familiares me provocaban náuseas. Javier carraspeó y fue directo al grano. «Carmen, la empresa está pasando por un momento complicado. Hemos revisado todos los departamentos y necesitamos hacer ajustes importantes para seguir siendo competitivos». Asentí mecánicamente. Había escuchado esa introducción tantas veces en las últimas semanas que podría recitarla de memoria. «Tu perfil es valioso para nosotros», continuó Javier, «pero necesitamos renegociar tu contrato». Luisa deslizó un papel por el escritorio. Lo miré sin tocarlo, como si fuera una serpiente a punto de morderme. «Estamos ofreciendo 2 opciones a los empleados de tu nivel», explicó Luisa, con voz monótona. «O aceptar una reducción salarial del 74%, manteniendo tus responsabilidades actuales, o...». Mi mente se desconectó momentáneamente. ¿74%? No 10, no 20. 74. Era prácticamente pedirme que trabajara gratis. ¿O qué?, pregunté, sorprendida de que mi voz sonara tan calmada cuando por dentro sentía que me derrumbaba. «O buscaremos a alguien que pueda adaptarse a las nuevas condiciones de la empresa», completó Javier, sin inmutarse. Mis manos se enfriaron de golpe. Sentí el peso de aquellas palabras antes incluso de leer el documento. Mi cabeza empezó a calcular automáticamente. La hipoteca del piso, la escuela de los niños, las medicinas para el asma de Lucía, mi hija menor, el ordenador que Pablo, mi hijo mayor, necesitaba para el instituto. Todo pasó por mi mente como un torbellino. Ellos lo sabían todo. Sabían que era madre soltera con 3 hijos, que Lucía, mi pequeña de 7 años, necesitaba medicación diaria para el asma, que Pablo acababa de empezar el instituto y me había pedido un ordenador que no podíamos permitirnos, que Elena, mi mediana, necesitaba aparato dental. Sabían que desde que Miguel me dejó hace 4 años, no tenía a nadie en quien apoyarme económicamente. Y aún así, me empujaban ese papel como si fuera una propuesta razonable, como si realmente tuviera elección. «Necesito tiempo para pensarlo», dije, sintiendo cómo mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. «Por supuesto», respondió Luisa, con un alivio evidente. «Tienes 2 días para decidir. 2 días. 48 horas para decidir entre la miseria o el desempleo, entre humillarme o arriesgarme a no poder alimentar a mis hijos». Tomé el papel con manos temblorosas y lo doblé cuidadosamente, guardándolo en el bolsillo de mi blazer azul marino, el que había comprado en rebajas el año pasado y que cuidaba como un tesoro. «Gracias por vuestra comprensión», dije levantándome. Las palabras sonaban huecas, falsas, pero era lo único que podía decir sin derrumbarme. Volver a mi escritorio fue como arrastrar mi vida entera detrás de mí. Cada paso resonaba con miedo. Miedo a fallarles a mis hijos. Miedo a perder todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Pero en algún lugar, bajo ese miedo paralizante, algo se agitó. Una pequeña chispa de dignidad, de rebeldía. Me senté frente a mi ordenador, inmóvil, mientras el mundo a mi alrededor seguía girando.
Mis compañeros trabajaban, hablaban, reían nerviosamente. Yo solo podía mirar la pantalla sin verla realmente, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. No lloré. Todavía no. En cambio, abrí mi correo electrónico y comencé a organizar mis archivos, como si estuviera poniendo en orden mi mente. Mientras tanto, mi cerebro trabajaba, buscando opciones, soluciones, cualquier salida a este callejón en el que me habían metido. El resto del día pasó en una especie de niebla. Atendí reuniones, respondí correos, incluso sonreí cuando fue necesario. Pero por dentro, la tormenta no amainaba. Al final de la jornada, cuando todos empezaban a recoger sus cosas, yo seguía allí, sentada, mirando por la ventana la lluvia que no había cesado en todo el día. Madrid se veía gris y borrosa a través del cristal mojado, tan difusa como mi futuro. Aquella noche, después de acostar a los niños, me senté en la pequeña mesa de la cocina de mi piso en Carabanchel. Afuera, Madrid seguía bajo la lluvia persistente que golpeaba rítmicamente contra la ventana. Los niños dormían por fin, después de una cena improvisada con lo que quedaba en la nevera. No había tenido fuerzas para ir al supermercado. Mañana, me dije, mañana pensaré en todo. Pero el mañana ya estaba aquí, presionándome desde todos los ángulos. El papel doblado sobre la mesa parecía burlarse de mí. Lo había leído tantas veces que podría recitarlo de memoria. Reducción salarial del 74%, reestructuración, nuevas condiciones de mercado. Palabras frías que escondían una realidad brutal. No me valoraban. Nunca lo habían hecho. El reloj de la cocina marcaba las 11:30. Demasiado tarde para llamar a nadie, me dije. Pero, ¿a quién iba a llamar de todas formas? Mi hermana vivía en Tenerife con su familia, y bastante tenía con sus propios problemas. Mi madre, en su residencia de ancianos en Valencia, apenas podía mantenerse a sí misma con su pequeña pensión. Mis amigas, muchas se habían alejado cuando me separé de Miguel. La soledad de la maternidad en solitario me había aislado más de lo que quería admitir. Entonces recordé la tarjeta. Me levanté de un salto y fui al dormitorio. En el cajón de mi mesita de noche guardaba una vieja agenda, de esas que ya nadie usa en la era de los smartphones. La abrí con dedos impacientes, pasando páginas hasta encontrar lo que buscaba. Allí estaba, ligeramente doblada en las esquinas. Daniel Martínez, director de operaciones, Tecnologías Avanzadas Mediterráneas, TAM, el nombre que en tecnologías ibéricas no se pronunciaba sin bajar la voz. Nuestra mayor competencia. La empresa que nos estaba comiendo el mercado mes tras mes, proyecto tras proyecto. Y Daniel Martínez, el hombre que había fichado a varios de nuestros mejores ingenieros en los últimos 2 años. Había conocido a Daniel 6 meses atrás, en un congreso de tecnología en Barcelona. Coincidimos en un panel sobre innovación empresarial, y para mi sorpresa, congeniamos de inmediato, a pesar de trabajar para empresas rivales. Al final del evento, me entregó su tarjeta. Si alguna vez quieres un cambio, llámame, me dijo con una sonrisa que en aquel momento interpreté como simple cortesía. Volví a la cocina con la tarjeta en la mano. El número seguía allí, claro y visible. ¿Sería demasiado tarde para llamar? ¿Sería demasiado desesperado? ¿No estaría traicionando a mi empresa, a mis compañeros? Pero ellos me habían traicionado primero, me recordé. 8 años de dedicación, de horas extras no pagadas, de proyectos entregados a tiempo incluso a costa de mi tiempo con mis hijos. ¿Y así me lo pagaban? Con un suspiro profundo, tomé mi móvil y marqué el número. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Eran casi las 12 de la noche. Nadie respondería. Mejor así. Podría decirme a mí misma que al menos lo había intentado. Pero tras el tercer tono, alguien descolgó. ¿Diga? La voz sonaba clara, despierta. Mi garganta se secó de golpe. Había esperado un buzón de voz, una secretaria como mucho. No a él directamente. Hola, soy Carmen Vega. Nos conocimos en el Congreso de Barcelona hace unos meses. No sé si me recordarás. Carmen, interrumpió él, y casi pude sentir su sonrisa al otro lado. Claro que te recuerdo. De hecho, estaba esperando tu llamada. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Esperando mi llamada? ¿A medianoche? ¿Después de tanto tiempo?
Perdona por llamar tan tarde. Me disculpé. Es un mal momento, ¿verdad? Puedo volver a llamar mañana. Es el momento perfecto, dijo él con calma. Estaba revisando unos informes. Además, tengo la sensación de que no me llamas por casualidad. Mi mano tembló ligeramente mientras sujetaba el teléfono. No me había preparado para esta conversación. No había pensado qué decir exactamente, pero algo en su tono, en esa familiaridad inesperada, me dio valor. Tienes razón, admití. No es casualidad. Hoy me han ofrecido una reducción salarial del 74% en tecnologías ibéricas. La alternativa es irme. Hubo un breve silencio al otro lado. Cuando Daniel volvió a hablar, su voz había cambiado. Era más seria, más profesional. Me lo temía. Están haciendo lo mismo con varios de sus mejores talentos. Es su forma de recortar gastos sin tener que indemnizar por despidos. ¿Cómo lo sabes?, pregunté sorprendida. Carmen, en este sector todos nos vigilamos. Sabemos lo que pasa en la competencia. Y lo que está pasando en tecnologías ibéricas no es un secreto. Están cayendo en picado desde que perdieron el contrato con el ministerio. Eso era cierto. El gran contrato para digitalizar varios ministerios, que dábamos por hecho, se había esfumado hace 3 meses. Desde entonces, la tensión en la oficina era palpable. No sé qué hacer, confesé, sintiendo cómo la vulnerabilidad me invadía. Tengo 3 hijos, una hipoteca, responsabilidades. Lo sé, dijo él, sorprendiéndome de nuevo. Sé que tienes 3 hijos. Sé que eres la mejor gestora de proyectos que ha tenido tecnologías ibéricas en años. Sé que sacaste adelante la plataforma digital del Ayuntamiento de Madrid cuando todos creían que era imposible cumplir los plazos. Y sé que te mereces mucho más de lo que te están ofreciendo. Me quedé helada. ¿Cómo sabía todo eso? Hemos estado observando, continuó Daniel. Conocemos tu valor, y esperábamos que llegara este día. Mi corazón dio un vuelco. No era una coincidencia. No era suerte. Me habían estado siguiendo profesionalmente, valorando mi trabajo desde lejos. Por primera vez en todo el día, sentí que recuperaba algo de control sobre mi situación. ¿Qué propones exactamente?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, profesional. Un puesto como directora de proyectos estratégicos en TAM. Mejor salario del que tienes ahora, no del que te quieren reducir. Flexibilidad horaria real, no la que ponen en los anuncios pero nunca cumplen. Y un equipo propio. Además, nuestras oficinas están en Chamberí, más cerca de la escuela de tus hijos. Mi mente daba vueltas. Era demasiado bueno para ser cierto. Tenía que haber alguna trampa. ¿Por qué yo?, pregunté directamente. Debe haber decenas de profesionales disponibles con mi perfil. Daniel rió suavemente. Porque tienes algo que no se puede enseñar ni comprar. Experiencia real, criterio y lealtad. Has permanecido en una empresa que claramente no te valora durante 8 años. Imagina lo que podrías hacer en un lugar donde sí lo hagan. No supe qué responder. Era como si alguien hubiera encendido una luz en medio de un túnel oscuro. No sabía si confiar, si creer que realmente podía haber una salida digna a mi situación. No tienes que decidir ahora, añadió Daniel, como si leyera mi mente. Piénsalo, consulta con la almohada. Pero si quieres conocer más detalles, podemos vernos mañana. Un café sin compromiso, solo para que veas que hablo en serio. De acuerdo, respondí, sorprendiéndome a mí misma por la rapidez de mi respuesta. ¿Te parece bien a las 11? Tengo la mañana libre. Mentí. No tenía la mañana libre. Tenía una reunión importante con el equipo de desarrollo, pero por primera vez en años sentí que yo y mis necesidades éramos la prioridad. Perfecto. En el Café Gijón. Es discreto y está a medio camino entre nuestras oficinas. Al colgar, me quedé mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. La conversación había sido tan fluida, tan natural, que parecía irreal. ¿Realmente acababa de hablar con el director de operaciones de nuestra mayor competencia? ¿De verdad me había ofrecido un puesto? Esa noche, me fui a la cama con una sensación que no había experimentado en meses. Esperanza. No acepté inmediatamente la oferta de Daniel, pero por primera vez, el futuro no se veía como una amenaza inminente. Se veía como una posibilidad, como una puerta que, quizás, estaba a punto de abrirse. A la mañana siguiente,
El sol de Madrid se colaba por las rendijas de las persianas con una intensidad inusual para noviembre. Me desperté antes de que sonara la alarma, con una claridad mental que me sorprendió. Durante un breve instante, olvidé todo lo ocurrido el día anterior, pero los recuerdos volvieron en cascada. El papel sobre el escritorio, la propuesta humillante, la llamada nocturna. Me levanté y me miré al espejo. Las ojeras seguían ahí, testimonio de meses de preocupación y noches de insomnio, pero había algo diferente en mi mirada, un brillo que hacía tiempo no veía. En la cocina, preparé el desayuno para los niños con un entusiasmo que no sentía desde hace tiempo. Tortitas con miel, algo que solía hacer los domingos pero que había abandonado por falta de tiempo y energía. El aroma dulce llenó el pequeño apartamento. «¿Mamá?», la voz somnolienta de Elena, mi hija de 10 años, me sorprendió. Estaba en el umbral de la cocina, frotándose los ojos con incredulidad. «¿Estás haciendo tortitas? Hoy es miércoles». «Sí, cariño, hoy es miércoles de tortitas», respondí con una sonrisa. «Ve a despertar a tus hermanos antes de que se enfríen». Elena me miró extrañada, pero no discutió. Salió corriendo hacia las habitaciones gritando la buena noticia. Pronto, la cocina se llenó con el bullicio de 3 niños hambrientos, peleándose por la miel y hablando todos a la vez. «Mamá, ¿estás enferma?», preguntó Pablo, mi hijo mayor de 13 años, mientras devoraba su tercera tortita. Era el más observador de los 3, el que más se parecía a mí en carácter. «No, ¿por qué lo preguntas?». «Porque estás sonriendo y tarareando y nunca haces tortitas entre semana», explicó, como si fuera lo más obvio del mundo. Me quedé paralizada por un momento. ¿Tan evidente era mi cambio de humor? ¿Tan raro resultaba verme feliz en una mañana cualquiera? «No estoy enferma», respondí, besando su frente. «Solo tengo un buen presentimiento sobre hoy. Va a ser un buen día». Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creía. Después de dejar a los niños en el colegio, que afortunadamente estaba a solo 10 minutos a pie de casa, tomé el metro hacia el trabajo. Normalmente, ese trayecto era un tiempo muerto, minutos perdidos en los que me limitaba a mirar el móvil o a repasar mentalmente las tareas del día. Pero hoy, cada estación parecía más luminosa, cada rostro en el vagón más interesante. Observé a la gente. La mujer mayor con su bolsa de la compra, el joven con auriculares que movía los labios siguiendo una canción silenciosa, el ejecutivo con maletín que consultaba su reloj cada 2 minutos, todos con sus vidas, sus problemas, sus esperanzas, como yo. Al llegar a la oficina, noté inmediatamente el cambio en el ambiente. Luisa, la de RRHH, evitó mi mirada cuando nos cruzamos en el pasillo. Mi supervisor, Alberto, apenas me saludó con un gesto vago desde su despacho. Era como si ya me hubieran borrado, como si ya fuera un fantasma en la empresa. Me senté en mi escritorio y encendí el ordenador. Tenía varios correos urgentes, una reunión en 20 minutos y un informe que debía presentar esa tarde. La rutina de siempre. Pero hoy, todo se veía desde otra perspectiva. Abrí mi agenda y miré la hora. Las 11. Mi cita con Daniel en el Café Gijón. Había enviado un mensaje breve a Alberto diciéndole que no podría asistir a la reunión por un asunto personal urgente. No dio detalles ni esperé su aprobación. Por primera vez, sentí que no le debía explicaciones a nadie en esa empresa. A las 10:30 salí discretamente. Nadie me preguntó a dónde iba. O no les importaba o asumían que estaba demasiado afectada por la propuesta del día anterior. En cualquier caso, me beneficiaba. El Café Gijón, en pleno Paseo de Recoletos, era un clásico de Madrid, un lugar con historia, frecuentado durante décadas por escritores, artistas e intelectuales. Un sitio discreto pero elegante, justo como había dicho Daniel. Cuando entré, el aroma a café recién hecho y bollería tradicional me envolvió como un abrazo cálido. Daniel ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, parcialmente oculta por una columna. Vestía un traje gris oscuro, sin corbata, con un aire informal pero profesional. Se levantó al verme y me saludó con 2 besos, como si fuéramos viejos amigos. «Has venido», dijo, con una sonrisa genuina. «Dijiste café sin compromiso», respondí, devolviéndole la sonrisa. «Y necesito cafeína para procesar todo lo que está pasando».
Nos sentamos y pedimos 2 cafés con leche y unas porras. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Daniel no presionó, no intentó venderme la empresa como haría un reclutador. En cambio, me habló de proyectos concretos, de la filosofía de trabajo en TAM, de cómo valoraban el equilibrio entre vida personal y profesional. La gente feliz trabaja mejor, dijo en un momento dado. No es altruismo, es sentido común empresarial. Le conté sobre mis hijos, sobre mi situación, sobre mis temores. No me contuve, no filtré. Sentí que podía ser honesta, que no estaba siendo juzgada ni evaluada constantemente. ¿Por qué ahora?, pregunté finalmente. ¿Por qué no hace 1 año o dentro de 6 meses? Daniel dio un sorbo a su café antes de responder. El timing es importante en los negocios, Carmen. Hace 1 año, no hubieras aceptado ni siquiera tomar este café conmigo. Eras leal a tu empresa, creías en el proyecto. Ahora, ellos han roto ese vínculo de confianza. Y nosotros estamos en el momento perfecto para crecer, para innovar. Necesitamos talento como el tuyo. Después de casi 2 horas, Daniel me entregó un sobre. Aquí está nuestra propuesta formal. Léela con calma, consúltala con quien necesites, y cuando estés lista, me llamas. Tomé el sobre y lo guardé en mi bolso sin abrirlo. No quería que pareciera que solo me importaba el dinero, aunque obviamente era un factor crucial. Gracias por tu tiempo, dije, levantándome. Te llamaré mañana. Estaré esperando, respondió simplemente. Salí del café con una sensación extraña. En lugar de volver a la oficina, decidí caminar un rato por el paseo del Prado. El día era demasiado bonito para desperdiciarlo encerrada en un cubículo donde ya nadie me valoraba. Mientras caminaba, pensaba en el contraste. Ayer, un papel sobre un escritorio que amenazaba mi estabilidad. Hoy, un sobre en mi bolso que prometía un nuevo comienzo. La vida podía cambiar tan rápido, para mal o para bien. Encontré un banco vacío frente al jardín botánico y me senté. Saqué el sobre y lo abrí con dedos temblorosos. La propuesta era mejor de lo que esperaba, mucho mejor. El salario superaba en un 20% al que tenía actualmente en Tecnologías Ibéricas. Las condiciones laborales eran excelentes. Horario flexible, posibilidad de trabajar desde casa 2 días a la semana, seguro médico privado para mí y mis hijos. Guardé los papeles y cerré los ojos, dejando que el sol de noviembre, sorprendentemente cálido, me acariciara el rostro. Una sensación de calma me invadió. No era felicidad, no todavía. Era algo más básico y a la vez más profundo. La certeza de que tenía opciones, de que no estaba atrapada. Volví a la oficina pasadas las 2. Nadie notó mi ausencia prolongada, o si lo hicieron, no dijeron nada. El resto de la tarde la pasé poniendo en orden mis asuntos, organizando archivos, respaldando contactos personales, cerrando proyectos pendientes. No actuaba por despecho ni por rabia, simplemente me preparaba. Cuando salí esa tarde, pasé junto a la oficina de Luisa. La puerta estaba entreabierta y pude ver el papel, mi copia de la propuesta, todavía sobre la esquina de su escritorio, sin firmar. Sonreí levemente y seguí caminando, cada paso más firme que el anterior. La chica que había entrado rota el día anterior había desaparecido. En su lugar, emergía una mujer que por fin había recordado su valor, y esa mujer tenía una decisión que tomar. Al día siguiente, entré en la oficina de Tecnologías Ibéricas 30 minutos antes de lo habitual. La luz mortecina de los fluorescentes apenas iluminaba los pasillos desiertos. Había pasado la noche en vela, repasando mentalmente cada detalle, cada palabra que diría. Vestía mi traje azul marino, el mismo que había comprado para la entrevista de trabajo 8 años atrás. Una pequeña ironía que solo yo podía apreciar. Madrid despertaba lentamente bajo un cielo claro que prometía otro día sorprendentemente luminoso para ser noviembre. Había dejado a los niños con la vecina, doña Pilar, una jubilada que se había convertido en parte de nuestra pequeña familia. Llegaré tarde hoy, le había dicho. Tengo una reunión importante. Ella no hizo preguntas, solo asintió con esa sabiduría silenciosa de quien ha vivido lo suficiente para entender que hay días que cambian vidas. La oficina de Luisa ya estaba abierta, para mi sorpresa. La encontré ordenando archivos, o fingiendo que lo hacía. Siempre llegaba temprano, una táctica que usaba para demostrar su compromiso con la empresa,
aunque todos sabíamos que simplemente evitaba el tráfico. «Buenos días», dije desde la puerta. Levantó la vista, sorprendida de verme tan pronto. «Carmen, buenos días. No te esperaba tan temprano. Necesitaba hablar contigo antes de que empezara el día», respondí, entrando y cerrando la puerta tras de mí. Me senté sin esperar invitación. Luisa parecía incómoda, como si presintiera lo que venía. Dejó los archivos y se sentó también, colocando las manos sobre el escritorio en un gesto que pretendía ser profesional, pero revelaba nerviosismo. «¿Has tomado una decisión?», preguntó, mirando de reojo el papel aún sin firmar que seguía en la esquina de su escritorio. «Sí», respondí con calma, sosteniendo su mirada. Saqué un sobre de mi bolso y lo coloqué frente a ella. «Esta es mi carta de renuncia, efectiva de manera inmediata». Luisa parpadeó, desconcertada. Claramente no era la respuesta que esperaba. Quizás pensaba que vendría a negociar, a suplicar, a pedir más tiempo. «¿Renuncias?», repitió, como si no hubiera entendido mis palabras. «Carmen, quizás estás siendo precipitada. Podríamos hablar con Javier, ver si hay alguna flexibilidad». «No hay nada que hablar, Luisa». La interrumpí con firmeza pero sin hostilidad. «He recibido una oferta mejor, en un lugar que valora mi experiencia y mi talento». «¿Otra empresa?», preguntó, y vi cómo su expresión cambiaba de la sorpresa a la preocupación. «¿Puedo preguntar cuál?». «Prefiero no decirlo ahora», respondí. No quería mentir, pero tampoco necesitaba darle esa información. «Lo sabrás pronto, supongo». Luisa tomó el sobre y lo abrió con dedos que temblaban ligeramente. Leyó la carta en silencio. Era breve, profesional, sin reproches ni explicaciones innecesarias. Simplemente comunicaba mi decisión de dejar la empresa de forma inmediata, como permitía mi contrato con un mes de preaviso, que preferí compensar económicamente. «Esto es muy repentino», dijo finalmente. «Sabes que hay proyectos en marcha, clientes que cuentan contigo, los mismos clientes por los que iba a cobrar un 74% menos», respondí, manteniendo un tono neutral. «He dejado toda la documentación en orden. Ramón puede hacerse cargo perfectamente del proyecto Inditex, y Sara está más que preparada para liderar la migración de sistemas del Banco Atlántico». Luisa asintió lentamente. Conocía bien a mi equipo. Sabía que lo que decía era cierto. Siempre me había preocupado por formar a mi gente, por distribuir el conocimiento, por no ser imprescindible. Ahora esa previsión jugaba a mi favor. «¿Puedo preguntarte algo, Carmen?», dijo Luisa después de un momento. Su tono había cambiado. Era menos profesional, más personal. «¿Es solo por el dinero? ¿O hay algo más?». La pregunta me sorprendió. No esperaba ese momento de honestidad, esa grieta en la fachada corporativa. Por un instante, vi a la Luisa que había conocido años atrás, antes de que la presión y los recortes la convirtieran en una mera ejecutora de decisiones ajenas. «Es por dignidad, Luisa», respondí finalmente. «El dinero importa, claro. Tengo 3 hijos, una hipoteca, responsabilidades, pero esto…». Señalé el papel de la reducción salarial. «Esto no es solo una cuestión económica, es falta de respeto. Es decirme que 8 años de dedicación, de sacrificios, de resultados excelentes, no valen nada». Luisa bajó la mirada, y supe que había dado en el clavo. Ella lo sabía. Quizás incluso había luchado contra esa decisión en alguna reunión de dirección. Pero al final, había cedido, como tantos otros. «Entiendo», dijo en voz baja. «Prepararé los papeles necesarios. ¿Quieres que hablemos con tu equipo juntas?». «Prefiero hacerlo yo misma», respondí, levantándome. «Se lo debo». Salí de su despacho con una sensación extraña, mezcla de alivio y melancolía. 8 años no se borran de un plumazo, por muchas razones que tenga uno para marcharse. Había crecido profesionalmente en esas oficinas, había forjado amistades, había superado retos que me parecían imposibles. Una parte de mí quedaría siempre allí, en las paredes beige, en las salas de reuniones con nombres de ciudades españolas, en la pequeña cocina donde celebrábamos los cumpleaños con tortillas de patata caseras. Mi equipo ya estaba llegando. Los reuní en nuestra sala habitual, Salamanca, la más pequeña pero la que tenía las mejores vistas a la Gran Vía. Sus caras reflejaban curiosidad, algo de preocupación.
Las noticias volaban en la oficina. Seguramente ya sabían que algo importante pasaba. Voy a ser directa, comencé, mirándolos a los ojos uno por uno. Hoy es mi último día en Tecnologías Ibéricas. He presentado mi renuncia esta mañana. El silencio que siguió fue denso, cargado de preguntas no formuladas. Sara, mi mano derecha en el equipo, fue la primera en hablar. ¿Es por la reducción salarial?, preguntó directamente. Hemos oído rumores. En parte, admití. No tenía sentido ocultarlo. La empresa está tomando decisiones con las que no estoy de acuerdo. Decisiones que afectan a cómo valoran nuestro trabajo. Vi cómo se miraban entre ellos. Los rumores habían llegado a más personas de lo que yo pensaba. ¿A dónde vas?, preguntó Ramón, siempre práctico, siempre directo. A un lugar donde se respeta el talento, respondí simplemente. No puedo dar más detalles ahora, pero pronto lo sabréis. Pasamos la siguiente hora organizando la transición. Repartí responsabilidades, expliqué los puntos críticos de cada proyecto, respondí preguntas técnicas. Era un equipo excelente, lo había sido siempre. Sobrevivirían sin mí, incluso prosperarían. De eso estaba segura. Al final de la reunión, cuando todos se disponían a salir, me detuve un momento. Una última cosa, dije. No permitáis nunca que os hagan sentir que sois prescindibles, que sois números en una hoja de cálculo. Cada uno de vosotros tiene un valor que va más allá de lo que esta empresa, o cualquier otra, pueda medir. No lo olvidéis. Las palabras salieron con más emoción de la que pretendía. Vi cómo algunos asentían, cómo otros bajaban la mirada, reflexivos. No sabía si había plantado una semilla de cambio o simplemente había expresado una obviedad, pero sentí que debía decirlo, que les debía al menos esa pequeña verdad. El resto del día pasó en un borrón de tareas administrativas, de despedidas discretas, de correos electrónicos finales. No hubo gran ceremonia, no hubo pastel de despedida. No lo quería. Preferí la simplicidad, la dignidad silenciosa de quien sabe que está tomando la decisión correcta. Cuando salí del edificio por última vez, con una pequeña caja que contenía mis escasas pertenencias personales, el sol de la tarde bañaba la Gran Vía con una luz dorada. Me detuve un momento, respirando profundamente el aire fresco de noviembre, dejando que la realidad de lo que acababa de hacer me alcanzara por completo. Había renunciado, había saltado al vacío sin red, y sorprendentemente, no sentía miedo. Solo una extraña ligereza, como si me hubiera quitado un peso que llevaba cargando tanto tiempo que había olvidado cómo era vivir sin él. Mi primer día en tecnologías avanzadas mediterráneas fue como entrar en una dimensión paralela. Las oficinas, ubicadas en un edificio renovado de principios del siglo XX, en el barrio de Chamberí, eran luminosas y espaciosas. Nada que ver con los cubículos grises y las paredes desgastadas de Tecnologías Ibéricas. «Bienvenida a tu nuevo hogar profesional», me dijo Daniel, que me esperaba en el vestíbulo. Llevaba un jersey azul marino sobre una camisa blanca, un atuendo más relajado que el traje formal de nuestra reunión en el Café Gijón. «¿Lista para conocer a tu equipo?», asentí, intentando controlar los nervios que me atenazaban el estómago. Por mucha confianza que hubiera ganado en los últimos días, empezar de cero siempre daba vértigo. Habían pasado solo 4 días desde mi renuncia. 4 días frenéticos de papeleo, de llamadas, de preparativos. Daniel había acelerado todos los trámites para que pudiera incorporarme lo antes posible. «Queremos aprovechar tu impulso», había dicho por teléfono. «Además, tenemos proyectos esperándote». El fin de semana había sido extraño. Mis hijos notaron inmediatamente el cambio. «Estás diferente, mamá», dijo Elena durante la cena del domingo. «Hablas más y sonríes todo el rato». No les había contado todos los detalles, solo que había dejado mi trabajo por uno mejor, con más tiempo para estar con ellos. Pablo, siempre perspicaz, me miró con esa intensidad suya que a veces me recordaba tanto a su padre. «¿Estás segura de que es lo correcto?», preguntó cuando los pequeños ya estaban en la cama. Le abracé fuerte. «Completamente segura», respondí. Y era verdad. Ahora, siguiendo a Daniel por los pasillos de TAM, sentía una mezcla de emoción y aprensión. ¿Y si no estaba a la altura? ¿Y si había cometido un error? ¿Y si todo era demasiado bueno para ser verdad? «Este es tu despacho», dijo Daniel, abriendo una puerta.
Me quedé sin palabras. Era una oficina amplia, con ventanales que daban a un patio interior lleno de plantas, un escritorio de madera clara, una silla ergonómica, estanterías, una pequeña mesa de reuniones en la esquina. Espero que te guste. Puedes personalizarlo como quieras, por supuesto. Es perfecto, dije, entrando lentamente, casi con reverencia. En tecnologías ibéricas, solo los directivos tenían despachos individuales. El resto compartíamos espacios abiertos, ruidosos, impersonales. Tu equipo estará aquí en 10 minutos, continuó Daniel. Son 4 personas excelentes. Han estado trabajando sin un líder claro desde que María se fue de baja maternal. Están deseando conocerte. Me dejó sola unos minutos para que me instalara. Coloqué las pocas cosas que había traído. Una foto de mis hijos, un pequeño cactus que Sara me había regalado como despedida, un cuaderno nuevo que había comprado especialmente para esta nueva etapa, gestos simbólicos que me ayudaban a anclarme en esta nueva realidad. El equipo llegó puntual. Marta, desarrolladora frontend con 10 años de experiencia. Alejandro, ingeniero de sistemas especializado en seguridad. Laura, analista de datos con un doctorado en matemáticas. Y Sergio, el más joven, recién graduado en informática y con un entusiasmo contagioso. Se presentaron uno a uno, sin formalidades excesivas, pero con respeto. No había condescendencia en sus miradas, a pesar de que venía de la competencia. «Estamos emocionados de tenerte con nosotros», dijo Marta, que parecía ser la portavoz no oficial del grupo. «Hemos oído cosas muy buenas sobre tu trabajo en el proyecto del ayuntamiento. Me sorprendió que conocieran detalles específicos de mi trayectoria». «¿Cómo sabéis lo del ayuntamiento?», pregunté. Sergio soltó una risita. «En este sector todo se sabe. Además, Daniel lleva hablándonos de ti desde hace meses. Estaba convencido de que acabarías viniendo». Esa revelación me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Meses? ¿Daniel había estado planeando esto durante tanto tiempo? La primera reunión con el equipo fluyó con una naturalidad sorprendente. Me pusieron al día sobre los proyectos en marcha, sobre la metodología de trabajo, sobre los clientes principales. Escucharon mis ideas con atención, tomaron notas cuando sugerí algunos cambios basados en mi experiencia. No había resistencia. No había territorios que defender. Era colaboración pura. A mediodía, Daniel volvió para llevarme a comer. «Tradición de primer día», explicó. «Todos los nuevos comen con el director de su área el primer día». Fuimos a un pequeño restaurante cercano, de esos que solo conocen los locales. El dueño saludó a Daniel por su nombre. Nos llevó a una mesa discreta al fondo. Pedimos el menú del día, un gazpacho suave, paella de verduras y flan casero. Comida sencilla pero deliciosa. ¿Primeras impresiones?, preguntó Daniel cuando nos sirvieron el vino. Estoy abrumada, admití. Todo es tan diferente. El espacio, el ambiente, la actitud de la gente. Siento que he pasado de una cárcel a un parque. Daniel rió ante la comparación. No somos perfectos, te lo advierto. Tenemos nuestros problemas, nuestras tensiones, como cualquier empresa, pero intentamos crear un entorno donde el talento pueda florecer, no marchitarse. ¿Por qué yo, Daniel?, pregunté directamente. La pregunta me rondaba desde nuestra primera conversación telefónica. De verdad, ¿por qué tanto esfuerzo para ficharme? Daniel me miró fijamente, considerando su respuesta. Porque reconocí algo en ti cuando nos conocimos en Barcelona. Una chispa, un hambre, una inteligencia que tu empresa estaba desperdiciando. Vi cómo presentaste aquel panel sobre innovación. No leíste un guión preparado por marketing como los demás. Hablaste con pasión, con conocimiento real. Y luego, cuando investigué tu trayectoria, confirmé mi intuición. Tomó un sorbo de vino antes de continuar. En este negocio, el verdadero valor no está en la tecnología, Carmen. Está en las personas que la crean, que la implementan, que la hacen funcionar. Y personas como tú son escasas. Sus palabras me conmovieron más de lo que quería admitir. Después de años sintiendo que mi trabajo era invisible, que mis contribuciones eran minusvaloradas, que yo misma era prescindible, escuchar a alguien reconocer mi valor de manera tan clara era casi demasiado. «Gracias», dije simplemente. «No te decepcionaré. No espero menos», respondió con una sonrisa. «Ahora comamos, que se enfría la paella».
El resto del día pasó volando. Reuniones, presentaciones, más papeleo administrativo. Cuando miré el reloj, eran las 5:30. «Deberías irte ya», dijo Marta, que pasaba por mi despacho. «Es tu primer día. No hace falta que te quedes hasta tarde». «Pero aún tengo que revisar el informe del proyecto Telefónica», protesté débilmente. «Puede esperar a mañana», insistió ella. «Además, tienes niños esperándote, ¿no? Ve con ellos». Me quedé mirándola, sorprendida. En tecnologías ibéricas, irte a tu hora era casi un pecado, especialmente si eras mujer, y doblemente si eras madre. Las miradas de reproche, los comentarios velados sobre compromiso y prioridades, eran moneda corriente. «Gracias», dije, recogiendo mis cosas. «Hasta mañana, entonces». Salí a la calle con una sensación de irrealidad. Eran las 6:45 cuando llegué al colegio de los niños. Normalmente, eran los últimos en ser recogidos, siempre en el límite del horario de la guardería. Hoy serían de los primeros. La cara de Lucía, mi pequeña, cuando me vio en la puerta tan temprano fue un regalo. Sus ojos se abrieron como platos y corrió hacia mí con los brazos extendidos. «Mamá, ¿por qué has venido tan pronto? ¿Estás malita?» La abracé fuerte, respirando su aroma a lápices y a galletas. «No, cariño, es que ahora puedo venir antes a buscarte». «¿Te gusta?», asintió vigorosamente. «Mucho. ¿Podemos ir al parque antes de volver a casa?» «¿Podemos? En el pasado, habría dicho que no, que estaba cansada, que había que hacer la cena, que mañana había cole. Pero hoy, con el sol de la tarde aún brillando, y con esa nueva energía recorriéndome el cuerpo, solo pude decir, «Claro que sí. Vamos a buscar a tus hermanos y nos vamos al parque». Esa tarde jugamos hasta que el sol se puso. Corrimos, reímos, compramos helados aunque hacía fresco. Cuando llegamos a casa, cociné mientras los niños hacían los deberes en la mesa de la cocina. Una escena cotidiana que antes era excepcional. Pablo me miraba de reojo, sorprendido por este cambio, pero sin decir nada. Elena tarareaba mientras resolvía sus ejercicios de matemáticas. Lucía dibujaba aplicadamente, sacando la lengua en gesto de concentración. Y yo, en medio de ese caos doméstico tan familiar y a la vez tan renovado, sentí que algo fundamental había cambiado. No era solo el trabajo nuevo, el mejor sueldo, las condiciones más favorables. Era algo más profundo. Había recuperado el control de mi vida. Había dejado de sobrevivir y había empezado a vivir de nuevo. 6 meses pasaron como un suspiro. La primavera había llegado a Madrid, vistiendo los parques de colores y llenando las terrazas de vida. Mi vida en TAM había encontrado su ritmo, un equilibrio que nunca pensé posible. Mi equipo, ahora ampliado con 2 personas más, funcionaba como un organismo perfectamente sincronizado. Habíamos ganado 3 proyectos importantes, incluido uno para el Ministerio de Transformación Digital que Tecnologías Ibéricas daba por seguro. Esa mañana de mayo, mientras revisaba los últimos detalles de una presentación en mi despacho, mi móvil vibró con un número desconocido. Dudé si contestar. Tenía una política no escrita de no atender llamadas no identificadas durante el horario laboral, pero algo me impulsó a hacerlo. «Carmen, soy Sara, de Tecnologías Ibéricas». Su voz me transportó inmediatamente a mi vida anterior. Sara, mi mano derecha, la persona en quien más confiaba en mi antiguo equipo, la que me había regalado el pequeño cactus que ahora, 6 meses después, florecía en mi ventana. «Sara, qué sorpresa. ¿Cómo estás?» Hubo un silencio breve al otro lado. «Estoy... bueno, más o menos. Te llamo porque necesitaba hablar contigo. ¿Tienes un momento?» La seriedad en su tono me alertó. «Claro, dime. Están despidiendo a gente», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchada. «Muchos despidos. Ramón se fue la semana pasada. Elena de contabilidad también. Y hay rumores de que el departamento de desarrollo va a ser el siguiente». Sentí una punzada de preocupación por mis antiguos compañeros, pero no de sorpresa. Los signos estaban ahí desde hacía tiempo. «Lo siento mucho, Sara», dije sinceramente. «¿Tú estás bien?» «Por ahora», respondió sin demasiada convicción. «Pero no te llamo por eso. Es que, bueno, todo el mundo habla de ti, de cómo tuviste el valor de marcharte, de cómo has prosperado.
Eso sí me sorprendió. ¿Hablan de mí? Han pasado 6 meses, Sara. Exacto. Y en estos 6 meses, tu antigua posición ha estado vacante. Intentaron cubrirla con Ramón, pero él no aceptó las condiciones. Por eso le despidieron. Luego trajeron a alguien externo. Pero duró 3 semanas. El ambiente es terrible, Carmen. La gente está desmotivada. Los clientes se quejan. Los proyectos se retrasan. Me costaba imaginar el deterioro de una empresa que, con todos sus defectos, había sido sólida durante años. ¿Y Javier? ¿Y la dirección? Javier se fue hace 2 meses. Dicen que volvió a Barcelona. Luisa está de baja por estrés. Y lo más increíble, están buscando gente para reemplazar a los que despiden, pero nadie quiere venir. Tu marcha fue solo el principio, Carmen. Creían que estabas de farol, que no encontrarías nada mejor, que volverías arrastrándote. Cuando vieron que no, que realmente habías conseguido un puesto mejor, fue como abrir la caja de Pandora. Otros empezaron a buscar, a valorarse más, a no aceptar condiciones abusivas. Mientras escuchaba a Sara, una mezcla de emociones me invadía. No sentía alegría por las dificultades de mi antigua empresa. Había pasado demasiado tiempo allí. Había formado parte de su crecimiento durante años como para desearle mal, pero tampoco podía evitar cierta satisfacción al saber que mi decisión, ese acto de valor personal, había tenido un impacto más allá de mi propia vida. ¿Y tú, Sara? ¿Has pensado en buscar otra cosa? Hubo una pausa al otro lado. De hecho, por eso te llamo. ¿Crees que en TAM podrían estar interesados en alguien como yo? La pregunta me pilló por sorpresa, aunque quizás no debería. Sara era brillante, trabajadora, leal, exactamente el tipo de talento que Daniel valoraba. Envíame tu CV actualizado, respondí sin dudarlo. No puedo prometerte nada, pero hablaré con recursos humanos hoy mismo. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, pensativa. La llamada de Sara había abierto una puerta al pasado, pero también había confirmado algo que sentía desde hacía tiempo. Mi decisión aquel día de noviembre no había sido solo un cambio de trabajo, había sido un acto de fe en mí misma, un reconocimiento de mi propio valor que, sin yo saberlo, había inspirado a otros. Esa tarde, después del trabajo, decidí caminar hasta casa en lugar de tomar el metro. El trayecto era más largo, pero el día era demasiado hermoso para desperdiciar ni un minuto bajo tierra. Mientras caminaba por las calles de Madrid, observando a la gente, los árboles en flor, los escaparates primaverales, mi mente volvía una y otra vez a esos días de noviembre que habían cambiado el curso de mi vida. Recordé el miedo, la incertidumbre, la rabia, pero sobre todo, recordé ese momento exacto en que decidí que ya era suficiente, que merecía más, que tenía el derecho y la obligación de luchar por mi dignidad. No había sido fácil. Nada que valga la pena lo es. Al llegar a casa, encontré a mis hijos en plena actividad. Pablo, concentrado en su ordenador portátil, un regalo por su último cumpleaños que ahora sí podíamos permitirnos. Elena, practicando con su flauta para el recital de la semana siguiente. Lucía, dibujando en la mesa del comedor, rodeada de lápices de colores. «Mamá», exclamó Lucía al verme, «mira lo que he dibujado para ti». Me mostró un dibujo colorido. 4 figuras sonrientes bajo un sol radiante. Nuestra familia, vista a través de sus ojos de 7 años. «Es precioso, cariño», dije, abrazándola. «¿Sabes qué? Voy a colgarlo en mi despacho mañana mismo». Su carita se iluminó de orgullo. «¿De verdad? ¿En tu trabajo?» «De verdad. Quiero que todos vean lo artista que es mi hija». Pablo levantó la vista de su ordenador. «Hoy he sacado un 9 en matemáticas», anunció con esa mezcla de orgullo y aparente indiferencia tan típica de los adolescentes. «Eso es fantástico», respondí, acercándome a revolverle el pelo, un gesto que antes apenas toleraba pero que ahora aceptaba con una sonrisa disimulada. «Y yo he conseguido tocar la pieza entera sin equivocarme», añadió Elena, no queriendo quedarse atrás. «¿Quieres escucharla?» «Por supuesto». Después de cenar, concierto privado. Mientras preparaba la cena, con Lucía como ayudante oficial, su trabajo consistía principalmente en contar historias mientras yo cocinaba. Pensé en lo mucho que habían cambiado nuestras vidas en estos meses. No era solo el aspecto económico, aunque sin duda ayudaba. Era el tiempo
Tiempo para estar juntos, para hablar, para compartir. Tiempo para ser una familia, no solo personas que coincidían brevemente entre obligaciones laborales y escolares. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el pequeño balcón de nuestro apartamento con una copa de vino. El cielo de Madrid brillaba con esa claridad especial de las noches primaverales. Abajo, la ciudad palpitaba con su ritmo nocturno. Conversaciones en terrazas, risas, música lejana. Pensé en Sara y en su llamada. Pensé en mis antiguos compañeros, en Luisa, en Javier. Pensé en las consecuencias imprevistas de nuestras decisiones, en cómo un acto personal puede desencadenar una reacción en cadena que afecta a otros. No sentía rencor. El tiempo había limado esas aristas. Lo que sentía era una especie de paz, de certeza tranquila. Había estado al borde del abismo, a punto de aceptar condiciones que me habrían destruido lenta, pero inexorablemente. Y en lugar de dar un paso atrás, había saltado. Y el salto, lejos de llevarme a la caída que tanto temía, me había llevado a un lugar mejor. Mi móvil vibró con un mensaje. Era Daniel. Sara Martín. Sí, ve impresionante. ¿La entrevistamos el jueves? Sonreí al leer el mensaje. La rueda seguía girando. Jueves perfecto. ¿Es tan buena como parece en el papel? Respondí. Dejé el móvil y volví a contemplar la noche madrileña. En algún lugar de la ciudad, Sara estaría quizás en su propio balcón, pensando en su futuro, en las posibilidades que se abrían ante ella. Y tal vez, en algún otro balcón, habría alguien más mirando un papel sobre su mesa, un ultimátum, una encrucijada, alguien debatiéndose entre el miedo y la esperanza, y esperaba, de corazón, que ese alguien encontrara el valor de dar el salto, porque a veces, lo que parece el final es solo el comienzo de algo mejor. Yo lo había descubierto. Y esa lección, esa verdad duramente ganada, era quizás el logro del que más orgullosa me sentía. Miré hacia el interior de mi apartamento, donde mis hijos dormían seguros, donde habíamos construido un hogar lleno de risas y posibilidades, y luego miré hacia el horizonte de Madrid, hacia ese futuro que ya no me asustaba. Gracias, susurré a la noche, a la vida, a mí misma, por recordarme mi valor, por darme la fuerza para defenderlo, y por mostrarme que, cuando nos atrevemos a exigir respeto, no solo nos transformamos a nosotros mismos, sino que abrimos caminos para que otros encuentren su propia fuerza. Terminé mi copa de vino y entré en casa, cerrando suavemente la puerta del balcón tras de mí. Mañana sería otro día, un día más en esta nueva vida que había elegido para mí y para mis hijos. Una vida construida sobre la base de una simple pero poderosa verdad, que todos merecemos ser valorados, respetados y reconocidos por lo que somos y por lo que aportamos al mundo, y que a veces, el acto más valiente que podemos hacer es simplemente decir no a lo que nos disminuye y sí a lo que nos eleva.